a evaluar el impedimento de salida del país contra varios funcionarios directivos de Repsol, entre ellos el señor Jaime Fernández Cuesta, director ejecutivo, y otros 3 funcionarios de esta empresa por el presunto delito de contaminación ambiental. Vamos a conversar sobre ese tema con Carlos Caro, abogado penalista, que ya nos acompaña. Bienvenido a Canal N. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué es lo que se va a evaluar específicamente esta tarde en audiencia. Bien, acá lo que tenemos es un pedido de una medida cautelar que se plantea en el marco de una investigación preliminar. No es un caso avanzado, es un caso que recién está empezando. La Fiscalía está en proceso, digamos, de recuperación de las pruebas, los interrogatorios iniciales. Sin embargo, por tratarse de un hecho que ha tenido bastante trascendencia, más que por el tema mediático, sino bastante impacto en el medio ambiente, me estoy refiriendo a la afectación, digamos, posible daño ambiental. Entonces la Fiscalía trata de tomar medidas urgentes, como en este caso un impedimento de salida del país, para evitar de que los investigados se ausenten o dejen de responder, digamos, ante la justicia en el marco de la investigación. Entonces, ahí el planteamiento de la Fiscalía, para que logre el resultado, tiene que pasar por 2 cosas, ¿no? Por un lado, probar que existe un posible hecho delictivo. Esto no es un juzgamiento, no es una sentencia, no es una acusación. Basta, digamos, acá con el aporte de los indicios básicos en relación al hecho investigado. Pero lo segundo, que es el tema más importante, tiene que probar por qué necesita de esta medida de impedimento de salida del país para que continúe la investigación, ¿no? De acuerdo. Si todavía no estamos acá en una etapa de juzgamiento, si no estamos todavía en una investigación preliminar. Y creo que el debate se va a dar por ese lado. De acuerdo, todavía no estamos hablando de una acusación, pero la Fiscalía ya habla de un presunto delito de contaminación ambiental. ¿Qué contempla este delito? Sí, este es un delito que está tipificado por el artículo 304 del Código Penal y que básicamente exige 2 cosas, ¿no? Por un lado exige que existe un hecho contaminante, que en este caso sería la emisión de petróleo, digamos, en el mar, y la ley contempla eso como una posibilidad dentro de las tantas, porque es una norma, digamos, objetiva. Y en segundo lugar, lo que se pide o exige es que, producto de ese acto, que implica contaminar el mar en el caso concreto, se produzca la posibilidad, por lo menos, de afectación al ambiente o a sus recursos, en este caso los recursos hidrobiológicos. Ajá. Si es que se plantea eso en esos términos, se puede hablar, digamos, de un presunto delito de contaminación, como se ha podido ver. Ahora, en el derecho penal existe una figura y es el dolo, ¿no? Es la intención de la persona de cometer este delito. ¿Esto aplica para específicamente la contaminación ambiental? Porque Repsol podría decir, yo no tuve la intención de contaminar y eso se dio por la marea alta y, en fin, una serie de cosas que ellos podrán argumentar. Sí, por lo que se ha podido ver, la empresa está defendiendo la teoría del caso, según la cual esto habría sido producto de una suerte de caso fortuito, ¿no? El tema del volcán, el tema del tsunami, digamos, el oleaje irregular, y consecuentemente, producto de ello, se habría producido el hecho, como una forma de decir, acá no había una actuación dolosa ni culposa. Recordemos que la ley establece como formas de contaminación tanto la dolosa como la imprudente. Y ese es el punto que va a tener que explotar la Fiscalía al tratar de, digamos, plantear que acá existe un presunto hecho delictivo. Va a tener que probar por qué la teoría del caso de la empresa no es plausible y por qué habrían indicios más bien de que este es un acto negligente o doloso, según el planteamiento de la Fiscalía. De acuerdo, y además la Ley General del Ambiente dice que la empresa tiene que hacerse responsable por prevenir, remediar y pagar las indemnizaciones por los daños que origine en este caso. Doctor Caro, respecto a los agravantes, por ejemplo, el hecho de que la empresa no notificara a tiempo, no informara respecto a la gravedad del hecho, las acciones de respuesta inmediata que sostienen algunos organismos no se han efectuado de la manera correcta, ¿todo eso también puede ser materia de debate el día de hoy? Sin duda que sí, porque de hecho hay agravantes
para el delito de contaminación ambiental cuando se proporciona información falsa a la autoridad. Entonces, si para la Fiscalía que ha habido un hecho de falsedad, va a tener que acreditarlo. Si fue uno o dos derrames, o si hubo un Exacto. fraude, digamos, en la entrega de información respecto a la cantidad de combustible que se vertió al mar. Esa falta de transparencia, esa presunta falsedad tendría que ser sustentada por la empresa para efectos, digamos, de invocar la posible aplicación de esa agravante prevista en la ley. Ahora, eso no quita que estos hechos puedan también tener trascendencia desde el punto de vista administrativo, ¿no? Hay seguramente un proceso administrativo en curso, y en su momento de corresponder a una imputación de cargos y la empresa tendrá que defenderse por hechos parecidos. De acuerdo, eso también va a correr por su propio lado y las sanciones administrativas que consideren pertinentes. Por su parte, la Procuraduría ha anunciado que va a presentar una demanda contra Repsol para que se indemnice al Estado por los daños ambientales. Y eso todavía entiendo que tiene que ser cuantificado para que puedan solicitar un monto, ¿eso sí? En efecto, ¿no? La Procuraduría, en representación del Estado, que es el administrador del ambiente, porque el bien jurídico ambiente le pertenece a la colectividad en general, pero el Estado representa estos intereses, puede plantear ese pedido indemnizatorio o dentro del proceso penal o iniciar un proceso civil paralelo. Esas dos opciones se pueden contemplar. Generalmente la Procuraduría de Medio Ambiente litiga esto al interior del proceso penal, de manera que si en algún momento hubiera una condena, se puede imponer la indemnización. Es más, incluso si hubiera absolución, podría haber indemnización, dado que el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de una reparación civil sin condena, cuando el juez penal delimite o establezca que ha habido un daño ambiental indemnizable. Ahora, doctor Caro, ¿el delito de contaminación ambiental, por decirlo de alguna manera, es suficiente para todo lo que Repsol ha generado? Es decir, hablamos no solo del daño ambiental al mar, al ecosistema, seres vivos que han perdido la vida, pescadores que hoy no pueden salir a trabajar, las familias de ellos afectadas, el turismo afectado, es decir, la gravedad o el alcance es bastante amplio y hablamos de un solo delito o un presunto delito. Sí, claro. Sí, claro. Acá tenemos la siguiente situación, ¿no? La ley penal establece sanciones para los delitos ambientales que no son tan elevadas considerando las penas que se pueden imponer por hechos de gran impacto público, como puede ser, por ejemplo, en los casos de corrupción, las penas pueden llegar a 8 o 10 años, incluso hasta 15 en casos de colusión, o en lavado de activos que pueden llegar hasta 25. Pero en casos de delitos ambientales las penas son penas de 6 años en promedio, y en caso de agravación pueden llegar a 7 u 8 no más, ¿no? Ajá. Y la posibilidad de que esa pena aumente tendría que pasar por el concurso de delitos. Por ejemplo, si ha habido falseamiento de información, o si ha habido daños individuales, o si han habido daños patrimoniales dolosos, y eso es algo que tendría que construirse en el marco ya del propio proceso penal. ¿Hay posibilidad, desde su punto de vista de análisis jurídico, que Repsol pueda evadir responsabilidad? A ver, eso es un poco difícil, considerando que el proceso penal ya se instauró. Repsol viene operando en el país, tiene una serie de contratos, concesiones, licencias. Entonces, la forma de que pueda, digamos, reducir su responsabilidad es bastante complicada. Tendría prácticamente la empresa que estar pensando en hacer maletas, cerrar la operación en Perú e irse a España o a otro país. Y eso es algo que en principio, desde el punto de vista corporativo, no se suele plantear en esos términos. Yo creo que la defensa acá se va a dar en dos planos, ¿no? Por un lado, la defensa de los individuos, la persona que está en este momento identificada como presunta responsable del hecho, y lo segundo, ya los propios intereses de la empresa, ya que hay que considerar que en la práctica procesal que se tiene en el Perú, muchas veces las autoridades piensan más en el individuo que en la empresa, ¿no? Y este tipo de casos revelan de que en verdad los hechos podrían tener ahí más trascendencia empresarial que individual. Por eso los individuos pueden cambiar de cargo, pueden cambiar de empresa, digamos, perseguir o sancionar a un individuo no repara nada, ¿no? Lo importante es muchas veces
dar los ejemplos, digamos, de lo que pueda imputarse en su momento y eventualmente pueda resolverse respecto a las empresas. Claro. Ahora, este es un proceso que recién está prácticamente iniciando, que seguramente va a ser bastante extenso. Estamos en una etapa inicial. ¿Hasta qué punto podría alcanzar? Digamos, he escuchado a algunos especialistas que hablan que podría alcanzar hasta un arbitraje internacional, que de pronto la empresa podría recurrir al mismo en caso, no sé, el Estado le coloque muchas sanciones a Repsol. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, primero tengamos en cuenta que acá hay un proceso penal. Ese proceso tiene que seguir su curso para ver si es que efectivamente habrán imputaciones o no contra los individuos y la empresa. Desde luego que los arbitrajes internacionales son una posible alternativa cuando se cumple alguna de las condiciones vinculadas al contrato que pueda tener la empresa y la protección que pueda tener a través de los tratados internacionales, ¿no? Dicho de otra manera, para plantear un juicio CIADI contra el Estado peruano, la empresa tendría que alegar, invocar y probar que se le ha generado un daño, que ha habido desproporcionalidad, que no se ha respetado el debido proceso. Y es algo que por lo menos en esta etapa no se puede visualizar porque estamos recién, digamos, comenzando el proceso. Claro. Y desde luego que con un proceso en curso, plantear un proceso social y donde se discute el debido proceso no sería lo mejor. Seguramente la probabilidad de éxito sería bastante reducida para la empresa. De acuerdo. Doctor Caro, solo una última consulta. Desde su experiencia, ¿considera que el Poder Judicial podría dictar esta tarde impedimento de salida del país contra estos funcionarios de Repsol? Desde luego que sí, considerando la práctica procesal que se tiene acá en el Perú, donde incluso en etapa de investigación preliminar se puede dictar impedimento de salida del país, pero sobre todo cuando un caso tiene mucho impacto público, esto es algo que definitivamente está en la baraja. Otra cosa es si es que el fiscal sustenta o no efectivamente la necesidad de esta medida. Un hecho hay, se está investigando, estamos en la etapa inicial, pero el factor clave para imponer un impedimento de salida es acreditar de que la medida es fundamental o necesaria, ¿no? Es decir, que hay un riesgo de que los investigados puedan rehuir en algún momento la acción de la justicia. Eso es algo que la Fiscalía tiene que sustentar y probar. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Caro, por habernos acompañado esta tarde en Canal N. Gracias, Tatiana. Buenas tardes.